parece a mí también, me parece muy llamativo. No sé si aquí Santi nos puede ayudar un poco para entender exactamente cómo se están articulando estos suelos de voto regionalmente, o estos crecimientos en el caso de otros, y también por dimensiones sociodemográficas. ¿Qué estamos viendo en la encuesta de cómo están votando los distintos perfiles cómo pretenden votar los distintos perfiles dentro de la sociedad mexicana? Hola Jorge, hola Francesco, hola Sonia, muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, Morena mantiene su intención de voto bastante buena, pero en las estimaciones que nosotros hacemos para el Congreso, es ahí donde es muy relevante que aparentemente le va a costar mucho trabajo generar esas mayorías, ya sea tanto la mayoría absoluta como la mayoría calificada. Es interesante lo que llamas a la hora de intentar segmentar un poquito la votación, que los jóvenes aparentemente se están alejando un poquito del voto por Morena, y el voto más fuerte de Morena está siendo entre los mayores de 60 años. Es decir, entre más crece la edad del votante, más cercano se vuelve su voto a Morena. Por ejemplo, tiene una intención de voto entre los 18 y los 25 años de 36%, entre los 36 y 45 sube a 42%, y ya más de 60 años está alrededor del 57%. Entonces, la edad es un factor bastante determinante. El otro factor determinante es que las mujeres tienen una tendencia ligeramente menor a votar por Morena que los hombres, ¿no? Mientras los hombres tienen una tendencia cercana al 47%, en el caso de las mujeres cae a 42%. Sin embargo, todo esto... Sí, perdón, sigue. No, y digo, y solo por un apunte, y el PAN, o sea, es justo lo contrario de todo lo que has dicho, tanto en mujeres, tanto en sexo como en edad. Es que son como espejos en esos dos sociodemográficos. Sí, justamente, y eso también llama la atención y te pone a pensar un poquito en escenarios futuros, desde luego, ¿no? El otro factor bastante relevante tiene que ver con la distribución geográfica. Es decir, la circunscripción donde Morena y aliados son mucho más fuertes son la circunscripción número 3, donde están Campeche, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, ¿no? Que tienen un perfil socioeconómico bastante específico, que está, digamos, por debajo de la media socioeconómica del resto del país. Ese también es un factor relevante. ¿Y por qué es relevante? Porque tiene mucho que ver con los beneficiarios de los programas sociales. Aparentemente, los programas sociales sí están siendo un factor muy relevante al momento de decidir por el voto, ¿no? 61% de los beneficiarios de programas sociales se decantan su voto por Morena. ¿Qué porcentaje del electorado aproximado por la encuesta? Creo que era un 15 beneficiario de programas sociales. Estamos hablando de que esa categoría, personas beneficiarias de programas sociales, correspondería a uno de cada 6 votantes aproximadamente, ¿no? Sí, era un porcentaje menor, según el registrado en la encuesta, por ahí del 15. Pero es muy relevante cómo están muy decantados hacia Morena, ¿no? Sí, sin duda alguna sería como o sea, si un 15 de 61 aproximadamente significa que, o sea, un 61 de 15% es un 6 de cada 10 de esos 1 de cada 6 que reciben programas, significaría que prácticamente un décimo de los votantes son al mismo tiempo votantes de Morena y beneficiarios de programas sociales. Es una base de voto nada despreciable y efectivamente probablemente con una presencia regional diferenciada bastante fuerte, y también probablemente correlacionada con edad, con una cuestión de segmentación de pobreza por edad,
hacia las edades mayores. Esta tabla, que está en el artículo, por cierto, da como un retrato robot bastante interesante, que además tiene como algunos outliers que podemos comentar un poquito. Por ejemplo, la fuerza de movimiento ciudadano en Jalisco y alrededores. Bueno, en todo lo que correspondía a lo que se conoce como circunscripción 1, que es como que dobla y triplica, incluso triplica lo que o cuadruplica lo que podría conseguir en otros sitios. A mí eso me ha llamado notablemente la atención porque, claro, Movimiento Ciudadano se enfrenta a una elección muy complicada. Es el único partido de los que van a conseguir representación que no pertenece a ninguna de las dos coaliciones, que va solo, no tiene coalición. Y eso se lo pone mucho más difícil, precisamente porque los otros, al menos en 183 creo que va por México, y en 200 y pico Juntos Hacemos Historia, o quizás lo estoy haciendo al revés, pero bueno, en 2/3 de los distritos, el resto de partidos, los otros 6 partidos que obtienen representación, van en alianza. Se están repartiendo el voto dentro de su bloque de alguna manera. Pero Movimiento Ciudadano no, va a pelo. Eso también ayuda a explicar por qué hay una diferencia tan grande entre el porcentaje que obtiene de votos y el número de curules que esperamos que obtenga, aunque aquí hay mucha incertidumbre, que es que va solo y parece que es sobre todo solo competitivo en una serie de regiones del país y no en las demás. Claro, y esto tiene mucho que ver también con el crecimiento aparente del verde, que no sería tan fácil decir que el crecimiento del verde es producto de una mayor intención de voto, sino quizá más bien de estas convenios de coalición donde se reparten tal cual cuántos candidatos van a tener en tantos distritos, y los candidatos que le tocan al verde por este convenio, pues son apoyados por toda la plataforma, ¿no? Y en cambio, bueno, el caso difícil de Movimiento Ciudadano, que deciden ir solos y que pues lo que están marcando un poquito las tendencias es que no son una fuerza tan importante a nivel nacional, sino que se están volviendo alguna fuerza importante en ciertos núcleos urbanos importantes, ¿no? Principalmente Jalisco con Guadalajara, y vemos también un desempeño importante en Nuevo León, y tendrán algún tipo de presencia mayor que en el resto del país en la Ciudad de México. En una pieza que escribimos hace poco con Francesco, hace un par de semanas, con media de encuestas en Nuevo León, que circuló bastante, ¿verdad, Francesco? tuvo su momento en Twitter. Teníamos una media de encuestas mucho más ligera, un ejercicio mucho más simple que el que hay aquí, pero sí que observábamos un crecimiento muy notable, precisamente en las elecciones de Nuevo León, para Movimiento Ciudadano. Yo me pregunto, y no sé si tenemos alguna respuesta, Sonia, Francesco, sobre si esto puede estar arrastrando hacia arriba, sí, sobre si, a ver, al final los partidos tienen que encontrar su acomodo competitivo, y para Movimiento Ciudadano es particularmente complicado, pero quizás es ahí, ¿no? Quizás es ahí donde lo puede conseguir. Es como, bueno, me aprovecho de que tengo un par de candidatos fuertes para ciertas gubernaturas, que me tiren para arriba, que me arrastren en ciertos sitios, y por ahí consigo una posición que está por ver si puede llegar a ser determinante, al menos para mayorías calificadas en la Cámara de Diputados. Yo creo que no hay que echar en falta el asunto de Movimiento Ciudadano, un poco su historia. O sea, ha sido un partido que ha trabajado muchísimo en Jalisco. Finalmente el gobernador Alfaro lo es porque en su momento trabajó con Movimiento Ciudadano, y también este fenómeno que dices de Nuevo León ocurre porque quien ahora se postula para gobernador de Nuevo León por Movimiento Ciudadano, Samuel García, en 2018 técnicamente tomó un equipo de Jalisco, porque Movimiento Ciudadano en Jalisco en 2018 estaba bastante consolidado, tanto que ganaron bastantes posiciones allí y tienen mucha influencia y mucha fuerza allí, y se llevó parte del equipo a Nuevo León desde esa elección.
Entonces, creo que están repitiendo un modelo y creo que hasta cierto punto les está funcionando, ¿no? Están repitiendo lo que hicieron en Jalisco para llevarlo a Nuevo León en distintos niveles y evidentemente adaptándolo a las circunstancias de los votantes, las preferencias entre ellos. Y yo creo que les está dando resultados. Creo que ese antecedente es importante tenerlo en la mira, ¿no? Sí, efectivamente. Y Sí, dale, Francesco. No, lo único que quería decir que también hay riesgo de estos fenómenos es que efectivamente puede ser un trampolín, pero la regionalización también puede tener un efecto boomerang y Sí. digamos sobre todo para la Cámara de Diputados, es decir, pues encasillar a un candidato como en el caso de Samuel García en Nuevo León, que además cuyo ascenso además responde también a una dinámica, aparte de lo que ha comentado Sonia, una dinámica también local de descenso repentino de su principal contrincante, ¿no? de Clara Luz Flores. Entonces, que se llevó a partir de finales de marzo. Pero lo que quiero decir es que pues, puede ser tanto un trampolín como un inconveniente, llegado el caso, puesto que el electorado puede, del resto del Estado, digamos, del resto de los estados, más bien, puede identificar un determinado partido con una región, ¿no? Regionalizándolo. Pero bueno, todavía me parece que es pronto para decirlo. Y además, otra cosa que, de nuevo, fijemos bien la imagen de los bloques, ¿sí? Tenemos un gráfico entre la pieza que pone el número de curules aproximado para cada uno de los dos grandes bloques, de las dos coaliciones. Juntos Hacemos Historia 315, aprox, con un margen que en su parte más extrema hacia el resultado más optimista, digamos, para Juntos Hacemos Historia, sí que llegaría a los 334 que necesita para la mayoría calificada, pero en el escenario central no lo tendría. Y para Va por México tenemos 175, ¿vale? Aquí el rango pues no llega a mayoría absoluta en ningún caso, o en casi ningún caso Va por México podría disfrutar de ella. Y tenemos en el medio a Movimiento Ciudadano, a esa cuña naranja, sí, que podría decantar o podría ser decisiva en según qué escenario para la cuestión de la mayoría calificada. Entonces yo quería plantear aquí, primero, en la vertiente política, primero en la vertiente técnica, perdón, a Santi, ¿qué podría pasar para que, o qué es lo que podría suceder para que el escenario, que ahora mismo no es el central, pero que está contemplado dentro de las posibilidades de la proyección, aunque es menos probable, de una mayoría calificada para Juntos Hacemos Historia? Me gustaría, Santi, que me comentases un poco cómo ves que puede llegar hasta ahí, porque hace 2 o 3 semanas las encuestas y las proyecciones sí llegaban a dar esa mayoría calificada para la coalición oficialista, por así llamarla. Y Sonia y Francesco, ¿cómo veis en qué cambia? ¿Sí? ¿En qué cambia el accionar político en la capital en un escenario y en el otro, con mayoría calificada y sin mayoría calificada? Bueno, primero, como se ha dicho, pero siempre vale la pena insistirlo, ¿no? Que este ejercicio pues es una radiografía del momento en el que se levanta la encuesta, ¿no? Y bueno, pues todavía falta algún tiempo para que se lleve a cabo la elección. Cualquier evento político importante que suceda de aquí al 6 de junio puede mover esa encuesta, ¿no? Y el otro factor que también es muy relevante es la incertidumbre de cómo se van a repartir los plurinominales. El modelo no es lo suficientemente fino para dar una proyección clara, sobre todo para el caso de los partidos pequeños. Y parece que esta posibilidad de alcanzar la mayoría calificada, es decir, el escenario más optimista para la coalición Juntos Haremos Historia, depende mucho, ¿no? de lo que puedan hacer sus
sus socios de la coalición del Partido Verde Ecologista y del Partido del Trabajo, ¿no? Entonces es muy claro mencionar que este ejercicio pues tiene esa gran incertidumbre, que no sabemos exactamente cómo se van a repartir los diputados plurinominales, tanto del Partido Verde como del Partido del Trabajo, y que tiene que ver mucho con normar la sobrerepresentación en un 8%, con la afiliación efectiva de los candidatos, como que se volvió un nuevo criterio. Y bueno, pues justamente dentro del modelo, a nivel del modelo, esa es un poquito la incertidumbre que nos tiene, ¿no? Y que además se enlaza muy bien con la incertidumbre que ha decidido asumir Morena. O sea, quiero decir, es una incertidumbre que el modelo refleja, porque está en la realidad. Es como, listo, Morena decide que va a fiársele a esa situación, ¿sí? Es una apuesta que tiene sentido estratégico, no digo que no lo tenga, para mí tiene todo el sentido estratégico, porque el premio es muy grande, es más grande que lo que tenía hasta ahora, porque la coalición del 18 era más inestable, tenemos un partido que está desapareciendo, que se está deshaciendo regionalmente como Encuentro Social, pero pues claro, es como nadie tiene la certeza, ni siquiera los estrategas políticos que están en el corazón de la toma de decisiones tienen la certeza sobre si eso puede funcionar o no puede funcionar. Y pues Sonia, Francesco, o sea, ¿en qué cambia, como decía, en qué se modifica el futuro inmediato en la capital, del accionar político en la capital, con mayoría calificada para Juntos Hacemos Historia y sin ella? Yo creo que pone a Morena en una circunstancia de negociar, algo a lo que no está muy habituado y que a mí me parece hasta cierto punto saludable, ¿no? O sea, negociar incluye negociar tanto con tus aliados, que evidentemente va a ser una negociación mucho más agradable que cuando se trata de tus oponentes, ¿no? Con quien estás siempre en tensión. Pero creo que si la composición queda con Morena sin una mayoría que le funcione del todo, va a ser muy interesante ver cómo se manejan como partido político, porque al final estamos hablando de un partido político muy joven, fundado en 2011 y que tiene que ir pasando por ciertos procesos. Es algo que, por ejemplo, el PRI aprendió bueno, no estamos seguros si lo aprendió, pero que en una circunstancia en la que tuvo que estar, en la que siempre tenía una dominancia y de repente dejó de tenerla y luego volvió a tenerla. Y o sea, hemos visto cómo puede jugar un partido como el PRI en todas las posiciones. En cambio, de Morena no sabemos cómo puede jugar en un momento en el que no tiene la ventaja. Posiblemente sean mejores negociadores de lo que fueron los priistas en su momento o que los panistas. Entonces, a mí sí me plantea o al menos periodísticamente, una curiosidad sobre cuál va a ser ese escenario y cuáles van a ser las cartas que Morena va a jugar en una circunstancia donde no tiene una vía libre directa. Eso efectivamente, Sonia, Jorge, y también lo que cómo va a ser interesante eso que digamos, cómo va a jugar en ese terreno Morena, pero cómo va a hacerlo, digamos, tratando de plasmar los designios y las voluntades del presidente, porque en el fondo es lo que la formación hace en el Congreso, lo que, por ejemplo, es otro caso, ¿no? Pero en el caso del Senado, pues un dirigente como Ricardo Monreal ha venido haciendo, ¿no? Es su principal papel, y además negociar con todo el mundo. En su caso es un político que ha militado en otros partidos, que ha sido cargo de otros partidos, es un veterano de la política, sabe cómo hacerlo, es digamos, el que tiene las llaves de las negociaciones, pero lo hace, digamos, tratando de convertir en ley o de plasmar las voluntades o las instrucciones del presidente, de López Obrador, y convirtiéndolas
convirtiéndolas en ley. Y quería retomar brevemente una consideración de Santiago de antes, que ha mencionado el tema de la sobrerepresentación. ¿Por qué era tan importante, aunque suene raro y suene a palabra extraña, esta composición que estamos viendo, hipotética o potencial de la Cámara de Diputados, pues tiene detrás pues una nueva regla que puso muy nerviosa a Morena y también al PAN, es decir, a ambas coaliciones en el fondo, ¿no? Porque esta nueva regla que fue aprobada por un acuerdo que fue aprobado por el INE, fue impugnado por Morena y el Partido Acción Nacional, y después el Tribunal Electoral, pues después de postergar la decisión, dio la razón al INE y ordenó ejecutarla después de las próximas elecciones, pues eso hace, de alguna manera, limita, para que se entienda, limita el préstamo de escaños entre partidos que se han presentado en coalición. Lo limita, pues, evitando niveles de transfugismo que en el pasado han sido muy elevados. Entonces, bueno, pues habrá que ver también, y eso actúa y repercute sobre todo no en la elección directa de los diputados, sino no en ese porcentaje, sino en los plurinominales. Pero eso va a ser importante y va a ser clave para la composición de la próxima Cámara. Sí, efectivamente, y es difícil de prever. O sea, es algo particularmente difícil de anticipar y difícil de prever, lo cual para mí solo añade al punto que estaba comentando Sonia sobre la necesidad sobre la obligatoriedad de negociar, ¿sí? Es interesante porque la gobernabilidad en México en los últimos años ha estado enormemente condicionada a ese tipo de negociaciones y de transacciones, y yo creo que en algún momento existió o sigue existiendo un cierto espejismo con el dominio que sobre todo se ve en las encuestas de aprobación, más que en ninguna otra, de Andrés Manuel López Obrador y de Morena en general, de que, bueno, estábamos en un momento, digamos, de menor necesidad de negociación, pero no ha sido así, no es así, y no parece que vaya a ser así después del 6 de junio. Y retomando lo que comentabais de la relación entre el partido y el mandatario, el jefe del Ejecutivo, efectivamente, ahora mismo hay una relación aparentemente vertical, pero yo siempre he creído, o siempre ha sido mi impresión, que uno de los legados que López Obrador pretende dejar sobre la mesa, de sus legados, es la consolidación de Morena como partido. Y eso necesariamente implica romper la verticalidad, necesariamente implica otorgar autonomía y necesariamente implica generar nuevos liderazgos, y el lugar natural para que se generen es uno de los lugares naturales, perdón, no es el único, también las gobernaturas, por supuesto, pero uno de los lugares naturales para que se generen fuera del Ejecutivo, de los ámbitos del Ejecutivo a todos los niveles, federal, local, de gobernatura, es en el legislativo. Es uno de los ámbitos naturales para la consolidación de partidos, si se pretende que así sea, que yo entiendo que sí. Y siempre he entendido que así es. Con estos datos, con los datos que nos ofrece esta proyección sobre la mesa, hay sin duda alguna, digamos, en ese 44% para Morena, en ese solo un 39% dice que posiblemente no votaría por Morena o definitivamente no votaría por Morena. Es un 32%, un tercio el que dice que nunca votaría por Morena, que es el porcentaje más bajo Morena es el partido con menos negativos ahora mismo de los partidos que hay en Liza, de todos los que hay, y ese 32% corresponde bastante bien con la gente que no sabemos si son exactamente ellos, pero sí corresponde con la cantidad de gente que valora negativamente al presidente. Entonces, sin duda alguna, ahora mismo hay una relación simbiótica o de dependencia entre la figura de Andrés Manuel López Obrador
y la plataforma de Morena, pero en algún momento por decirlo en términos freudianos, va a tener que existir una cierta dimensión de matar al padre, ¿sí? O de autonomía negociada y anticipada, que con estos datos se puede hacer, pero no está claro, o no me parece claro cómo se va a articular. No sé si tenéis alguna idea respecto a esto, que sería pensar incluso más allá de, pues pensar ya directamente en 2024. Prácticamente, en la siguiente elección. Yo lo veo complicado, Jorge, porque emanciparse, o sea, Morena no da señales de que vaya a emanciparse, o sea, de López Obrador, porque hace campaña, no puede mencionar su nombre, pero hace campaña haciendo alusión a él. Y él también utiliza la tribuna de Palacio Nacional para hablar de temas electorales que le interesan y en los que le interesa que Morena esté bien situado, ¿no? Entonces, no sé si Morena está listo para crecer e irse de casa, ¿no? Creo que, utilizando tu metáfora, yo no estoy segura, no veo signos claros de que eso pueda suceder y digo, probablemente en 3 años pueda pasar, pero no sé, o sea, no veo una pista muy clara, no sé qué piensen los demás. Yo a corto plazo opino lo mismo que Sonia, lo veo complicado. Por lo menos no veo muchas señales. De hecho, pues una de las grandes, si ahora has hablado de 2024 y uno de los grandes, el principal debate en el fondo, más allá, digamos, del comportamiento de Morena en el Congreso, va a ser la elección del sucesor o la sucesora de López Obrador. Entonces, que a la postre se va a dar bajo la fórmula de Dazo, aunque luego se busquen otro tipo de fórmulas. Pero en el fondo va a ser quien el presidente, el actual mandatario, elija. Entonces, pues ahora mismo pues, en la terna pues, y en todas las quinielas, y aprovecho para comentarles que en las próximas horas publicaremos una encuesta al respecto, pero en todas las quinielas están Claudia Sheinbaum, la actual jefa de gobierno de la Ciudad de México, pues está Marcelo Ebrard, el canciller, y está también Ricardo Monreal, el coordinador de senadores de Morena. En el fondo, pese a que la campaña, digamos, interna no haya empezado, empezará cuando el presidente López Obrador dé el visto bueno para que los posibles aspirantes vayan moviéndose o puedan empezar a moverse. Pues en el fondo, pues eso le corresponde, en última instancia, le va a corresponder a López Obrador, con lo cual veo la emancipación, que se vayan de casa a corto plazo complicado. Luego ya tú has utilizado un símil, una fórmula freudiana muy socorrida en política y en estos casos, ¿no? También ahora estás en Colombia y se está hablando, pues se viene hablando mucho de lo mismo entre Duque y Uribe, ¿no? Entonces, perdón. Entonces no, pero ese debate va a estar aquí cuando digamos, se designe al próximo o a la próxima aspirante a la presidencia, seguramente se hable de la necesidad de emancipación del próximo mandatario o mandataria o candidato, por lo menos, a la presidencia del padre, que en este caso es López Obrador. Gracias, Francesco. Hago esta intervención para invitar pues, a las personas que nos están escuchando, que nos están acompañando en esta conversación, a que si quieren hacer alguna pregunta a nuestros participantes o algún comentario sobre esta encuesta pues, acerca de Morena, pues por supuesto que pueden levantar la mano, pueden pedir el micrófono y con mucho gusto se lo damos. También aquí en este espacio ya les fijamos un breve hilo que resume un poco el artículo del que le estamos hablando. También lo pueden consultar, está en un hilo fijado en la cuenta de El País México, por si quieren darle, digamos, una lectura un poco más detenida. A ver, ¿alguien quiere tomar la palabra? Mientras la gente decide, yo tengo que decir que no había visto nunca jamás fijar un hilo
en un Spaces. Esto es nuevo, ¿no? Es maravilloso. Lo estamos estrenando para esta ocasión, en efecto, mi querido. Bueno, de hecho Fantástico. pueden ustedes Yo vi por allí una mano fijar- levantada. Sí, a ver, vamos a darle la palabra. Y antes de encender el micrófono, bueno, a mí una de las cuestiones que me llamó la atención es que en la intención del voto para Morena, los jóvenes de 18 a 25 años, digamos que son, digamos, el porcentaje que menor respaldo le da, digamos, a Morena. No sé si Santiago Rodríguez quisiera comentar algo acerca de pues, de este dato que arroja la encuesta. Sí, creo que tiene mucho que ver con la historia de política de Andrés Manuel, ¿no? Y su apoyo constante. Es decir, muchos de las personas reconocen los apoyos a los adultos mayores como una obra de Andrés Manuel que primero inició en la Ciudad de México y después esa política se fue extendiendo a nivel nacional. Pero sin duda llama mucho la atención porque al momento de su elección había un electorado joven que tenía muchas más afinidad con el proyecto de Andrés Manuel y de la Cuarta Transformación y de Morena, y el hecho de que ahora esté bajando un poquito esa intención y que se vuelva pues mucho más consolidada entre los de mayor edad, sin duda nos pone a pensar como en posibles repercusiones a futuro, ¿no? Y será muy interesante qué es lo que Morena puede transmitirle en estas y en futuras elecciones al electorado más joven, que aparentemente por el momento no lo está transmitiendo de la manera en que ellos creerían. Exacto, que Morena no está, digamos, seduciendo, como lo hice en la elección del 2018 a los jóvenes. Veo que hay un 27% de intención a favor del PAN. Después de Morena es el partido que más intención lleva. Bueno, vamos a darle la palabra a Marimer Baltasar para que vaya encendiendo su micrófono. Adelante, Marimer, ¿desde dónde nos escuchas? Hola a todos, desde la Ciudad de México. Adelante. Fabulosa la plática, como siempre. Y me llamaron mucho la atención dos cosas de los resultados de esta encuesta. Uno es la variación, que habla mucho de lo que decía ahorita Santiago sobre el demográfico, que son jóvenes y mujeres. Y aquí va mi primera pregunta para ustedes. ¿Qué tanto creen que tenga que ver, por un lado, la agenda muy conservadora del presidente, que no atiende temas clave en este país como el tema de feminicidios, el propio aborto legal y una serie de elementos que están mucho más relacionados con una agenda conservadora que una de izquierda, que fue lo que probablemente convenció a los jóvenes en 2018 ante el desencanto contra los demás, lo cual además me llama mucho la atención que suba el PAN, que era como el partido que teníamos en la cabeza como el más conservador y que probablemente trae una agenda irónicamente un poquito más progresista en ciertos temas. Y por el otro, sumado a lo que decía ahorita Sonia, de que Morena está totalmente ligada con la reputación del presidente, ¿qué tanto creen que afecte también esta intención de estar como bombero, pero con gasolina para todas las crisis que tenemos en el pan nuestro de cada día y también los ataques constantes a la autoridad electoral? Voy a... por seguir el orden, Sonia. Yo quería comentar algo sobre el tema que dices de los jóvenes. Eso. El tema de los jóvenes me parece también muy interesante porque yo no sé, al menos como yo lo veo, no siento que sea un asunto de agendas progresistas o conservadoras. Creo que es sobre todo la atención a circunstancias que a ese demográfico le preocupan. Por ejemplo, entre la gente mayor está atendida dentro de los programas sociales. Hay un programa muy bien definido, muy bien organizado, en el que se atiende específicamente lo que le preocupa a ese sector,
Pero en el caso de los jóvenes, por ejemplo, Jóvenes Construyendo el Futuro es muy difuso todavía, no tiene una estructura como la que tiene las ayudas para adultos mayores. También están otro tipo de preocupaciones, o sea, a los jóvenes les preocupa el empleo, ¿no? Les preocupa qué va a pasar en el futuro con su retiro y ese es un tema del que no sabemos nada y del que las pocas veces que se ha hecho alguna sugerencia o ha salido alguna idea por parte de Morena sobre eso, son ideas muy ambiguas o son ideas que son utilizar el recurso de la gente que es más joven para otros fines, ¿no? O sea, no creo que tenga tanto que ver con la inclinación ideológica ni del presidente ni de su partido, sino más bien con qué tanto se han dedicado a apuntalar las verdaderas preocupaciones que tienen estos segmentos, ¿no? O sea, que también creo que tiene que ver con una perspectiva de futuro. Los proyectos, por ejemplo, los proyectos de mayor alcance del presidente, tienen unas miras hacia un futuro no muy lejano, no el de cuando estos chicos que tienen 18 a 25 tengan 60. Nadie está pensando en qué va a pasar cuando eso suceda. Y creo que allí, por ejemplo, el PAN tampoco es que sea muy claro, tampoco es que ofrezca una idea tal, pero sí noto que los perfiles del PAN en muchos lugares de la República son bastante jóvenes y creo que están empezando a mirar y se está notando. Oye, Santi, ¿habéis pulsado algo en encuestas o has visto algo? Porque me parece fascinante esta contraposición que comentaba Sonia, porque mi hipótesis de partida habría sido, o mejor dicho, tenemos las dos hipótesis, ¿sí? La hipótesis de, no, los jóvenes son están más interesados en posiciones no sé, progresistas en el eje social, pero lo que está diciendo Sonia es no. Lo que no hay es una atención a las preocupaciones materiales de las nuevas generaciones. ¿Tenemos algún tipo de indicativo para maridar estas dos hipótesis? Quizás son las dos, pero me parece una cosa súper interesante. Sí, es muy interesante porque sin duda el presidente ha puesto, y su partido y su gobierno ha puesto un capital político muy importante en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Y entonces sí sería muy preocupante que todos esos recursos, porque ocupa un lugar presupuestario muy importante, no estén dando los réditos que ellos sugieren, ¿no? Y que probablemente tenga que ver con que las expectativas económicas pues en realidad están siendo muy difíciles para este sector a pesar de la existencia de este programa, ¿no? Y no, ahorita aquí de primera mano no podría mencionarte algún estudio que yo haya visto sobre estas percepciones políticas de los jóvenes, pero entiendo que probablemente tenga mucho que ver con la cuestión de crisis económica y de sus posibilidades de empleo para el futuro, y que esa situación pues no está, la dimensión de esa problemática no está siendo suficientemente atendida por los programas para jóvenes. Ok. Sí, la verdad efectivamente sería preocupante dentro de la lógica, porque además contrastaría bastante con el hecho de que las personas beneficiarias de programas sociales sí, como hemos visto antes, se sienten cerca de López Obrador. Y por retomar, estirar otro hilo de los muchos que ha puesto Marimer sobre la mesa, decíamos antes que efectivamente parece que hay una penalización, hay una cierta brecha de género en el voto a Morena. Cuando hemos visto otras encuestas de Simo que hemos hecho con Simo y hemos publicado en El País, sí que hemos visto que si hay cuando se le pregunta a la gente
al votante no solo por la aprobación en general a la gestión de López Obrador, sino tema por tema, de lo que no se recupera o el punto en el cual no hay una capacidad de conseguir los máximos que consiguen otros frentes es la cuestión de los feminicidios. Entonces, y ahí sí que tenemos datos en esa encuesta. Vamos, el 78% de la población considera que es muy grave el tema de violencia contra las mujeres, y a eso habría que sumarle un 17% que lo considera algo grave, ¿no? Entonces estamos hablando de una mayoría apabullante y que bueno, pues, un sector amplio de las mujeres no está viendo que el presidente esté respondiendo efectivamente a esta realidad, sino más bien criticando su activismo. De hecho, perdonad, solo un apunte. O sea, la sorprendente popularidad que mantiene López Obrador, del 66%, pues se ve, digamos, precisamente empañada en unos apartados, y ese es, pues precisamente es donde sale peor parado el presidente. Y además venimos de un 8 de marzo, de una gestión, digamos, de un 8 de marzo del Día de la Mujer, muy polémica, por utilizar un eufemismo, y vergonzosa bajo algunos aspectos, ¿no? Entonces, esto se ha venido reflejando también, bueno, venimos también de parte de la campaña marcada por el escándalo de Salgado Macedonio en Guerrero. También esa encuesta en su momento, Santiago, de Simo, pues reflejaba esa dicotomía, ¿no? Por un lado, pues una popularidad general elevada del presidente, y luego ya una desaprobación en estos términos, vamos, en términos de pues que la buena parte, o sea, la gran mayoría de la población achaca al gobierno no haber hecho lo suficiente para contener o legislar contra los feminicidios, por ejemplo. Y Sonia, ¿cómo has visto la articulación de todo eso, digamos, en la dimensión más mediática o de discurso? O sea, como la respuesta o la posición, no solo de López Obrador, principalmente López Obrador, pero de todo el partido, de todo Morena, ante esta cuestión que se ha convertido en central en la agenda pública, y que quizás pues ahora vemos que esa falta de articulación se refleja en los negativos mayores entre las mujeres. Claro, me parece súper buen punto porque creo que ya se ha hablado bastante de la posición del presidente frente a las mujeres, frente al feminismo, frente a las demandas de las mujeres respecto a los feminicidios, pero por otro lado pues está el partido, ¿no? Que ya hablamos que hay ahí una sincronía importante, y el tema con eso es que el partido es un espejo de López Obrador también en ese sentido, y está muy claro en el caso de Guerrero, por ejemplo, el caso de Salgado Macedonio, la forma en la que el partido asumió ese tema, que intentó hacerlo a un lado, hacer como que no lo veía mucho tiempo, hasta que fue inevitable, hasta que el tema reventó enfrente de ellos. Y luego, aún cuando pensando en que el caso Salgado Macedonio era una autovía, y cada determinado tiempo se les presentaban ciertas salidas, ellos seguían su curso sobre lo mismo, ¿no? Él va a ser el candidato, y bueno, tenían por allí una investigación, era una salida, no lograron hacerlo, y algo que a mí me impresionó personalmente es, por ejemplo, el papel que jugó Citlali Hernández, la número 2 del partido, porque ella misma respaldó dentro del partido este sector que le pedía al partido que se tomara en serio el caso de Salgado Macedonio, que investigara, que lo apartara mientras se hacía una investigación. Y es muy fuerte porque es la número 2 del partido, y que la número 2 del partido al final no tuviese un peso contundente en esa decisión, a mí me dejó claro que Morena
no considera a las mujeres. O sea, ese es el mensaje que al final Morena estaba dando después de todo ese caso, ¿no? Decir, es que Morena no estaba poniendo atención ni a las propias mujeres que militan en Morena. Y creo que al final esa percepción la debieron tener muchas mujeres. Y no solamente militantes, las personas que lo vemos de fuera, ¿no? Que intentamos entender cómo y por qué reaccionan así los partidos o por qué toman esas decisiones. Y creo que fue muy desconcertante que un partido que se presenta de una manera tomase las decisiones que finalmente tomó. Y creo que eso sí, definitivamente impacta en la opinión o en la percepción de todas estas personas. Gracias, Sonia. Ahora, si les parece, vamos a dar la palabra a la cuenta de Twitter Sociedad Civil México. ¿Con quién platicamos y de dónde nos escuchas? Hola, Rogelio, desde un lugar en la Ciudad de México. Quería saber si, primeramente, felicitarlos por su análisis, bastante bueno. Quería ver si dentro de su análisis consideraron a los que votaron el cambio en la preferencia de los que votaron por López Obrador en las elecciones anteriores. ¿Cómo estarían votando? Si votarían por Morena o si hay algún cambio o cuál es la correlación que existe. Nosotros tenemos la percepción de que hay muchos desilusionados que están migrando o que votaron por López Obrador y que en este momento están muy impacto de la línea 12 del metro lo tiene considerado ya su análisis y número 3, el rango de confianza de sus resultados. Muchas gracias. Santiago, todo tuyo, las tres. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, la encuesta se levanta entre el 10 y el 14 de mayo. Me parece que eso es después de que sucede el tema de la línea 12 del metro. Y entonces, bueno, pues en teoría estaría reflejando un poco esta situación, ¿no? Por otro lado, tenemos un margen de error de más o menos 3.46%, con un efecto de diseño de 2.5%. Toda la población objetivo fueron hombres y mujeres mayores de 18 años de edad. Ahí está como la notita técnica en la nota. La encuesta fue representativa para las circunscripciones electorales y después esos datos se imputaron por medio de una regresión lineal hacia cada uno de los distritos. Perdón, no sé si me hace falta otra pregunta. La cuestión de... Ay, perdón. No, adelante, Jorge. No, solo iba la cuestión de los desencantados, de los votantes, la gente que votó por López Obrador en el 18 o votó por Morena y no. Y ahora están moviéndose el voto. ¿Qué clase de métricas o de calibración tenemos al respecto? Pues es muy interesante porque... digamos, ahorita existe un 44% en la intención efectiva del voto, lo cual superaría al 39% que consiguió en 2018, pero es un poco, tiene mucho que ver con el formato de la competencia y de las coaliciones, que no se está traduciendo en una mayoría más holgada a la hora de traducirlo en escaños del Congreso, ¿no? Entonces, es decir, un poquito la fuerza, el arrastre de la coalición ganadora sin tener muy claro a qué pedazo de la coalición se está yendo esto, sigue teniendo una fortaleza muy, muy relevante, ¿no? Nada más que podemos ver que mucho del aumento en
en la aprobación de partidos como el Partido Verde Ecologista, pues a lo mejor lo que está haciendo es reflejar un voto por la coalición, por la coalición gobernante y no tanto en detrimento de Morena, ¿no? Entonces, la coalición me parece que sigue estando con altos niveles de aprobación. Sí es verdad que se difumina mucho, digamos, porque listo, tenemos las encuestas de aprobación, ¿sí? Y tenemos en las encuestas de aprobación la lógica de 3/3. Tenemos un tercio que aprueba mucho, aprox, un poco menos de un tercio que aprueba mucho la gestión de López Obrador, un poco más de un tercio que la aprueba moderadamente y otro tercio que no la tolera, o sea, que la desaprueba. Y esos no se han movido, se han mantenido de manera sí, excepcionalmente estable, ¿no? Sí hubo un momento distinto, Santiago, en lo peor de la pandemia el año pasado, en lo primero peor. Hubo varios momentos malos, lo primero peor, o sea, junio, ¿sí? Ahí, pero no se movió, o sea, la lógica de 3/3 se rompió, pero la de 2/3, 1/3, 2/3 aprueba, 1/3 desaprueba, no. La gente dejó de aprobar tan claramente a López Obrador, pero pasó al apruebo poquito, ¿sí? Y pasamos a una lógica de 17, 50 y pico. Y después sí, el otro 30 y pico por el otro lado. Es decir, hay una barrera súper fuerte en 2/3, 1/3, aparentemente, en aprobación. Claro, eso, traducirlo a voto, no es nada obvio, justo por lo que estabas diciendo. Primero, por la cuestión de las coaliciones y cómo se dispersa el voto dentro de la coalición, y eso es algo extremadamente regionalizado y circunstancial a la estrategia que sigue en cada sitio, ¿sí? Y a la afiliación de candidaturas, al candidato que está en cada lugar y demás. Eso por un lado. Y por otro lado, existe un proceso de sofisticación del voto, yo entiendo, ¿sí? Que es como, listo, sí, si tú me preguntas si yo apruebo la gestión de López Obrador, sí, la apruebo. Si me preguntas por quién voy a votar, depende. Depende de qué elección estemos hablando, de quiénes sean los contendientes en esa elección, ¿sí? Y de quiénes sean los contendientes de Morena y del otro lado y demás. Eso es un proceso de sofisticación del voto que afecta a los 3/3, ¿sí? Y que quizás en ese contexto podemos leer a una persona, es muy distinto para mí una persona que dice que no desaprueba necesariamente, pero no aprueba fuertemente la gestión de López Obrador, no votaría por Morena y votaría por alguien que es un partido aliado de Morena, dependiendo de qué elección estemos hablando y de qué candidato estemos hablando. Yo creo que hay un espacio gris, en el buen sentido, en el mejor de los sentidos, incluso para la oposición, que quizás no se está sabiendo aprovechar estratégicamente desde el otro lado, desde el lado que no forma parte de la coalición de gobierno. Entre otras palabras, para mí, la historia de la falta de traducción de lo que contaba Rogelio a unos resultados electorales más claros es una historia de falta de articulación más sólida por parte de las oposiciones, y utilizo el plural contra la intención del mundo, en términos partidistas, a López Obrador y a Morena. Sí, aparentemente lo dejan, por ejemplo, a López Obrador lo dejan de aprobar mucho, es decir, es esta aprobación convencida durante algunas coyunturas del país, pero eso no quiere decir que esa persona se sienta profundamente desilusionada y esté pensando votar por la oposición, o al menos no de forma masiva, ¿no? Sino muy dependiente, como tú dices, de la elección específica, pero es decir, a pesar de esta especie de desilusión o de menor ilusión, no tanto de desilusión, no está siendo suficiente para que la oposición esté, decir, agarrando ese sentimiento y ganando votos a favor, ¿no? Parece ser un tema de quizá faltas de liderazgo, falta de un proyecto específico con la cual pueda congeniar esta gente, que a lo mejor en algún momento dejó de aprobar mucho su gestión. Gracias, Santiago.
Bien, pues también vamos a ceder la palabra en este momento a la cuenta de Twitter Ero Durida, Ok, por si va encendiendo su micrófono. sí. ¿A quién saludamos y desde dónde nos escuchas? Javier de la Ciudad de México. Adelante, Javier. Bueno, sería una duda muy en concreto. ¿Por qué crece tanto el Partido Verde Ecologista? Yo entiendo que no están en alianza en San Luis Potosí y se está disputando por la gubernatura. Eh, Eduardo, se nos está colando el audio. Lo voy a apagar mi micrófono. Ok, gracias. Bueno, igual sobre la pregunta que acaba de hacer Javier. Hola, hola. ¿Nos escuchan? Bien, creo que hubo otro apagón de Twitter. En este momento vamos a invitar nuevamente a nuestro... Yo creo que ya tengo palabra otra vez. Sí, te escuchamos. Adelante. Ok. Vale. Sí, hubo un cierto apagón. No, yo con la pregunta que ha hecho Javier, como hemos dicho hace un rato, hay que tener cuidado, mucho cuidado con, digamos, asumir que los crecimientos en curules corresponden con crecimiento en voto. No es así necesariamente, obedece sobre todo a las estrategias de alianza que Buenas. Creo que hemos tenido una pequeña caída. No, una caída completa, de hecho. Ahora sí nos salimos todo. Adelante, Jorge. Sí, pero ni siquiera sé si la persona a la que le está... Ah, sí, está Javier ahí, a la que estoy respondiendo. Sí, volvió, sí. Sobre el Partido Verde. Bueno, no sé cuánta gente hay de las que estaba antes, no sé cuánta gente está de nuevas acá, no sé cuánta gente está de viejas acá. En cualquier caso, estábamos hablando de la proyección de
Del Partido Verde, Jorge, hay que hablar del Partido Verde. Sí, yo sé, Sonia, pero estoy exponiendo en situación y a mí mismo también, como estamos hablando de la predicción de Simón México para el país, las elecciones a la Cámara de Representantes del 6 de junio, de eso es de lo que estábamos hablando, y la pregunta en concreto de Javier era ¿qué pasa, qué onda? Si me permiten la apropiación cultural, igual acá la realizo todo el rato, después de 5 años en Colombia, entonces de vez en cuando lo hago también con México, con el Partido Verde, y por qué lo tenemos, o por qué en la proyección aparece con unos niveles más altos que los que tiene ahora mismo la Cámara de Representantes. Lo que estaba diciendo es que esto obedece en no poca medida a la estructura de alianzas que se ha producido dentro de la coalición Juntos Hacemos Historia, a la cual pertenece el Partido Verde. El punto central de la coalición, por supuesto, es Morena, y el otro socio de la coalición es el Partido del Trabajo, el PT. Entonces tenemos a un miembro mayoritario y 2 minoritarios de la coalición que, hablando rápido y mal, se reparten las candidaturas en los 300 distritos que ponen a 300 diputados en la Cámara por mayoría simple. Entonces, el Partido Verde, en porcentaje, en intención de voto, no sube significativamente, no es que se haya multiplicado por 3 su intención de voto en términos agregados en el país. Lo que pasa es que quizás se ha llegado a un acuerdo interno dentro de la coalición que es más beneficioso para traducir los votos que tenía en curules. Igualmente eso está por confirmar, porque tenemos 2 incertidumbres grandes aquí. Una es que es muy difícil estimar el voto en 300 distritos distintos para cualquier persona que no realiza 350 encuestas distintas, que absolutamente nadie en México lo está haciendo, ni en ningún lugar del mundo realmente. Y la otra cuestión es cómo se van a traducir las alianzas en curules con afiliación efectiva dentro del marco normativo que ha establecido el Instituto Nacional Electoral en México, que pone unos límites más rígidos y que probablemente acabarían produciendo, quizás, si todo sale como el INE quiere que salga, una representación relativamente alta del Partido Verde, porque no habría, como lo llamamos en España, transfugismo. No había cambio, no habría tanto cambio de un partido para otro. Igualmente todo esto está en interrogante en el sentido de que estimar a partidos pequeños con una elección con tantas decisiones estratégicas y tan fragmentada territorialmente es particularmente difícil. Lo importante, digamos el titular, por así decirlo, es que hay viaje de votantes dentro de cada una de las coaliciones. Lo mismo. Antes estábamos comentando el PRI, de porque el PRI no baja en votos, efectivamente, parece que sube en curules, pero aquí lo importante es que hay un buen viaje. Para mí el titular de politólogo, vamos a decirlo así, o de sociólogo, sería que hay buen viaje de votantes dentro de las coaliciones. Dentro de Va por México y dentro de Juntos Hacemos Historia, los votos viajan relativamente bien. Y eso es un aprendizaje crucial para el futuro político mexicano, bajo mi punto de vista. Es lo mismo que pasa en otros muchos países, de hecho pasa en España, donde parece que los votos están viajando bien dentro de lo que después sabemos que se conforma como coalición. Aquí en México, o sea, en México es antes de la elección, porque la lógica de votos en 300 distritos incentiva que haya alianzas previas a la elección. En España se producen después de la elección. Las coaliciones en los parlamentos, tanto en el Congreso de los Diputados a nivel nacional como en cada parlamento autonómico a nivel regional, se producen después de la elección, pero al final, cuando uno vota un partido, ya sabe desde antes que eso va a acabar en una alianza determinada. Y para mí eso es lo crucial, ¿sí? La consolidación de la lógica por bloques. Y un interrogante crucial para mí es si esa lógica por bloques se va a mantener o no se va a mantener, o hasta qué punto se va a mantener, hasta qué punto no se va a mantener, y cómo puede afectar al hacer político mexicano en elecciones y en toma de decisiones a futuro. Es una pregunta para la que creo que no tenemos respuesta y que yo igualmente dejo sobre la mesa.
Gracias, Jorge. Y de una vez aprovechamos para ceder la palabra a Mauricio Palomeque. Mauricio, ¿puedes encender tu micrófono, por favor? Hola, buenas noches. Les hablo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. ¿Me escuchan? Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Sí, adelante. De aquí de México, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Primero con lo que dijo la licenciada Sonia Corona acerca de las mujeres. Yo me acuerdo el 8 de marzo del año pasado, el 2020, en la gran manifestación que tuvieron las mujeres. Ahí sí le fue muy mal a López Obrador. ¿Se acuerdan que hubieron vallas y todo eso? Yo creo en lo personal que hasta antes del 8 de marzo, las mismas mujeres, la secretaria de gobierno, la ministra, apoyaba esa manifestación. Estefanía Veloz, que es de Morena, apoyaba esa manifestación. La misma esposa del presidente apoyaba esa manifestación. Y días antes bajaron su apoyo en Twitter, pues por orden de ya saben quién, ¿no? Por ese lado creo que lo de las mujeres totalmente es un voto muy fuerte en contra del actual gobierno. Y por otro lado, en el tema que trae el licenciado Jorge Galindo y lo que puso sociedad civil en la mesa, por así decirlo, de los partidos políticos y de los candidatos, hace una hora aproximadamente se acaba de bajar el candidato en Sonora de Movimiento Ciudadano y está declinándose hacia el candidato de la alianza PRI-PAN-PRD, que es el Borrego. Se está declinando el de Movimiento Ciudadano, mismo por lo que acaba de pasar la semana pasada, que recuerden que mataron al candidato a la presidencia municipal. Entonces, yo creo que en estas 2 semanas que faltan de campaña a nivel nacional, se va a venir dando mucho eso, las declinaciones hacia tal candidato, hacia los candidatos en preferencia. Y tanto en lo que es gobiernos locales, que son los 15 que se están disputando, los 15 gobiernos estatales, y refiriéndonos a lo que es la Cámara de Diputados federal. Yo soy aquí en Chiapas, ayer y hoy estuvo el presidente nacional del PRI, una gira en Tuxtla Gutiérrez, se fue al municipio de los más pobres de todo el país, que se llama San Juan Cancuc, y luego ahorita estaba en la costa, en lo que es en Tapachula y eso. Chiapas es un estado que maneja 13 diputados federales, de los cuales los 13 diputados federales ahorita están con Morena. Como yo veo las cosas en mi estado, como yo veo las cosas en la República, yo siento que sí va a haber mínimo 1 o 2 diputados federales que ganen de la alianza aquí en el estado. Y viendo las encuestas que me han pasado mis amigos y que tienen ustedes, pues yo creo y ojalá, ahora sí muchos esperamos que se nivele a nivel nacional la Cámara de Diputados Federal por el bien del país y por el bien de todos los estados, porque lo que más necesitamos los chiapanecos y los mexicanos es trabajo, cosa que no lo ha dado Morena y cosa que no lo ha dado el gobierno actual, porque se ha dedicado a regalar el dinero. Y acaba de sacar, volviendo al tema, acaba de sacar el licenciado, el que era de Hacienda iniciado, que fue el primero que renunció al gabinete, el licenciado Carlos Ursúa, el tema de todo lo que se gastó en haber cancelado el aeropuerto de Texcoco, que fueron más de 331,000, acaba de sacarlo en una nota ahorita en Twitter, hace rato también. Entonces, todos esos factores yo creo que van a influir en estos 15 días. Ya los candidatos, vuelvo a repetir, se están inclinando hacia los más fuertes. Buenas noches y hasta aquí mi reporte. Gracias, Mauricio, y saludos hasta Chiapas. Gracias. Y bien, para ir perfilando el cierre de este espacio en Twitter, queremos darle la palabra a Mariana Guerrero. Mariana, ¿desde dónde nos escuchas?
Hola, buenas noches. Bueno, De Guanajuato, México. adelante, Bueno, Mariana. nada, gracias por el espacio, gracias por estar tan atentos a la política de nuestro país. Y bueno, mi pregunta va directamente para Sonia. Parte de la información que se publicó en relación a los eventos que le endilgan a Félix Salgado Macedonio, perdón. Yo lo leí a modo de una investigación para hacer un perfil criminológico de esta persona, y una fuente muy importante para mí fueron las notas publicadas por El País. Sin embargo, sí me quedó una duda, por eso es la pregunta directamente a ella. Me quedó una duda acerca de lo que se hizo parte del exfiscal Javier Olea, que revelaba, claramente que Félix Salgado Macedonio había participado en una violación, en una agresión a una mujer, y que todos los medios de prueba de los que se hizo la fiscalía los dirigía a la persona de Félix Salgado. ¿Saben ustedes, o más bien sabe usted, Sonia, si hubo protección por parte del gobierno? Ya sabemos que Andrés Manuel López Obrador lo ha respaldado hasta el final, lo sigue dando con la candidatura de su hija. Pero a mí me quedó ese pues un mal sabor, porque protección del Estado. ¿Ustedes saben algo al respecto, Sonia? Le hago oportunidad. Muchas gracias por tu pregunta. No, hasta el momento no se sabe nada de que exista específicamente una protección por parte del gobernador. Existía la historia con el anterior gobernador, el gobernador Astudillo, pero no, o sea, no hay algo o un testimonio contundente de que este gobernador haya brindado alguna protección a Salgado Macedonio. Gracias, Sonia. Sería todo, país. Buenas noches. Buenas noches. Y bien, pues vemos que también está la maestra Gabriela Barkentin. No sé si quiera comentar algo acerca de esta encuesta que publica El País. También Almudena Barragán, nuestra compañera, pues que siguió muy de cerca el caso Salgado Macedonio. No sé si quiera comentar algo, Almudena. Le mandamos la invitación. O también si alguien de quienes nos están acompañando en este momento quiera pues hacer alguna pregunta a nuestros participantes. Maestra Barkentin, buenas noches. Bueno, a ver, una. Gabriela tiene la palabra. Bueno, hola. Te oímos lejitos, pero te oímos. Ya, disculpen, tuve que cambiar de audífonos como suele suceder en estas cosas, pero ya estoy aquí. Sí, es un horror, ¿no? O sea, siempre que ya está uno así de, que sí, la tecnología, todo falla, pero bueno. No, solamente comentar, bueno, nada, buenas noches a todos. Me da mucho gusto estar aquí, lo estaba escuchando con mucho gusto. Y yo solamente me gustaría, Jorge, de manera particular a ti, porque te he seguido desde hace mucho tiempo, no nos conocemos en persona, algún día lo haremos, pero te he seguido mucho en todo lo que publicas. Hay una parte que me hace falta en todo el tema de las encuestas y tiene que ver con el asunto emotivo, ¿no? Es decir, a la mera hora, o sea, yo pienso, por ejemplo, cuando yo voy a votar, pues yo de repente he ido a votar y cuando estoy ahí parada en la casilla, de repente puedo tomar una decisión hacia un lado o hacia otro. O sea, no es tan racional el asunto, ¿no? Y yo no sé, Jorge, en todo el trabajo que han hecho ustedes, es cómo meter esta parte emotiva y esta parte más como empática que tiene que ver con muchas cosas, con cómo amaneciste ese día, con quién platicaste el día anterior. El voto no es tan racional. O sea, no es cierto que
hacemos un Excel, una tabla en Excel y decimos, híjole, pues tal y tal y tal. No es cierto. O sea, tiene que ver con cómo nos sentimos, cómo se siente la gente junto a nosotros, cómo se siente la colectividad. O sea, cómo incorporamos esos elementos a algo, digamos, y en este caso, en el caso de México, además es algo tan complejo como es una elección de medio término, que tiene que ver con gubernaturas y con diputados, con cosas que no entusiasman a nadie. O sea, yo no veo a la gente que está viviendo a mi alrededor entusiasmadísima porque va a votar por diputados locales. La verdad es que no. O sea, ¿no? Entonces, pues porque no sucede. O sea, no te entusiasma, no porque no. O sea, no es algo que entusiasme. Entonces, ¿cómo combinamos esos elementos para que esto tan racional de es que si tal y tal no vota y tal se... O sea, ¿cómo metemos la parte emotiva, no? Y nada más, simplemente los estoy escuchando desde hace rato y me encanta que estemos aquí y les mando un abrazo a todos, por supuesto. No, pues muchísimas gracias por la pregunta, por tus palabras. Sobre todo por la pregunta porque pues sí, o sea, es algo a lo que nos enfrentamos los que hacemos encuestas y los que tratamos de calibrar la opinión pública todo el rato. Y sí que es verdad que hay un problema, que es que cuando tú fijas esto en un dato, cuando tú fijas el voto en un dato, parece que tal y como entendemos los números, ¿sí? Parece que lo estás racionalizando, pero no necesariamente. Yo siempre digo que un voto en cualquier democracia, en la mexicana, en la danesa, en la española, en la colombiana, al final es un resumen, efectivamente, de un montón de cosas, de una cantidad absurda de cuestiones. Estamos pidiéndole a la gente que haga un ejercicio de síntesis brutal. Como ahí entra qué impuesto te está jodiendo más la vida o qué programa social te está beneficiando más. Ahí entra la cuestión de qué declaración ni siquiera de la persona que está sometiendo a votación, de una persona del mismo partido te ha afectado más personalmente para bien o para mal. Ahí entra cuáles son las cuestiones que a ti, por una cuestión biográfica, quizás te afectan más o te afectan menos. Quizás es una persona que lo consiguió todo en la vida gracias a la educación y eres la primera persona en tu familia en llegar a la universidad y por tanto crees en el mérito. Quizás es justo lo contrario, has tenido un año nefasto y ha habido un montón de cuestiones de contexto que te han mostrado que la desigualdad te ha impedido crecer y por tanto no crees para nada en la igualdad de oportunidades. Estamos resumiendo muchísimas cosas en un solo acto, que es el de meter la papeleta en la urna. Y eso es súper, súper demandante para cualquier persona. Lo que pasa es que es la misma demanda que hacemos en la urna, la hacemos en la encuesta. Es exactamente la misma. Nosotros, cuando estamos encuestando, no le pedimos a la gente ser racional en el voto. Le pedimos, oye, mira, ¿tú por quién piensas que vamos a votar? ¿Que vas a votar? ¿Sí? Nos da igual, en ese contexto nos da igual el por qué vas a votar por este o vas a votar por el otro. Lo único que queremos calibrar es si hoy fuera la elección, ¿por quién votarías? Entonces hay una parte, no toda, pero hay una parte de la dimensión emocional que sí que la logramos capturar con la encuesta. Al menos la más estructural, porque hay emociones que dependen más del día y dependen más del contexto y otras que son más constantes. Al menos esas, las constantes, las capturamos. Las más volátiles no las podemos capturar. Es imposible en cualquier encuesta y en cualquier país del mundo. En México, como sucede en Colombia, como sucede en la inmensa mayoría de países, con algunas salvedades como Estados Unidos, no puedes encuestar los últimos días. Entonces no puedes medir las emociones de los últimos días. No se puede. Por ejemplo, en Perú tampoco se puede. Y en Perú vimos que los que acabaron en segunda vuelta no estaban anticipados en las encuestas que se publicaron como encuestas de primera vuelta. ¿Qué estuvo actuando ahí? ¿Qué parte emocional hubo ahí? De último minuto, de último segundo, de último día.
Pues probablemente hubo bastante. Pero lo que sí sabemos es que, aunque las encuestas no se podían publicar, sí se podían hacer y sí se podían difundir de manera privada, y por WhatsApp a los que tenemos acceso a periodistas y a gente que está encuestando teníamos esas encuestas de Perú en nuestro WhatsApp, lo cual, por cierto, implica una simetría de información brutal. Pero sí veíamos que Pedro Castillo estaba subiendo. Lo veíamos en las encuestas que nos llegaban por privado. Entonces, yo sí que le fío algo a las encuestas en su capacidad de capturar emociones. Porque la pregunta es lo más aséptica, es lo más parecido posible al esfuerzo gigantesco que le pedimos a la gente o que nos pedimos a nosotros mismos cuando nos acercamos a una urna, que es, oye, resúmemelo todo, absolutamente todo, solamente en ese acto. Después, por supuesto, sobre eso ponemos capas de interpretación analítica, que es si la gente vota de manera más estratégica o vota de manera más emocional, pero eso ya son nuestras interpretaciones. ¿Sí? La responsabilidad de eso no está en la encuesta. La responsabilidad de eso está en los que tenemos que llenar ratico hablando acá en un space o hojas en un periódico o lo que sea, que es como, bueno, listo. El voto está siendo más estratégico, menos estratégico, más emocional o menos emocional. Eso ya es cosa nuestra. O sea, el porqué del voto, que también se puede capturar con otro tipo de encuestas que, digamos, irían más allá, es efectivamente quizás lo sobre-racionalizamos. Y yo soy el primero en hacerlo porque yo parto de un modelo de actor esencialmente racional. Es así. Pero en la pregunta esencial de ¿qué vas a hacer? ¿Qué harías si te pongo una urna delante hoy y te pido que votes? Ahí esperamos capturar lo mejor posible todas las dimensiones y toda la complejidad que entra en el momento de votar, que es igual de imperfecta, es otra manera de decirlo, es igual de imperfecta la encuesta que el acto de votar, porque ninguna de las dos es lo suficientemente rica como para lo que merece una democracia. Una democracia merece las conversaciones que estamos teniendo aquí, las conversaciones que se tienen en un bar, las conversaciones que se tienen en Twitter, las conversaciones que se tienen en hogares, en todos los hogares en los que se habla de política, de 1.000 millones de maneras distintas, en grupos de amigos, en grupos de WhatsApp. Todo eso, al final lo tratamos de resumir, tanto en la encuesta como en el voto, en un solo acto y en una sola elección. Y pues afortunadamente o desafortunadamente los dos tienen las mismas imperfecciones, que es resumirlo todo. Entonces, por eso tenemos una cierta confianza en que al menos aquello que no es de último minuto sí que lo podemos capturar. Lo de último minuto sí, efectivamente, depende de cómo te levantes esa mañana. Y hay estudios, por cierto, súper interesantes sobre cómo cosas tan aparentemente tontas, pero que no son tontas, para nada, como el clima, afectan a una votación en un sitio determinado en un momento determinado. Aquí en Colombia, en el referéndum sobre el acuerdo de paz al que llegó el gobierno con la guerrilla de las FARC, con la antigua guerrilla de las FARC en 2016, ha habido un debate gigantesco dentro de la ciencia política sobre si la presencia de un huracán inesperado en el Atlántico colombiano, en la costa caribe colombiana, decantó la balanza hacia el no en ese referéndum a los acuerdos de paz. Y pues es posible que tuviese una influencia determinante, dado que la diferencia solo fue de 50.000 votos. ¿Cómo predices un huracán y cómo predices que la gente va a salir más o menos a votar a partir de un huracán? No puedes. Eso se nos escapa por completo. Nosotros llegamos hasta donde podemos. Y hasta donde podemos es hasta aquí. No es más. Yo también quería añadir algo, y que es el asunto del caso mexicano en específico. También cómo es el mexicano para votar. Creo que eso también influye y es muy particular, ¿no? Aquí en México, por ejemplo, no se entiende como el voto como una gran responsabilidad cívica. No sé, yo platicando con amigos argentinos, como es casi obligatorio, pues para ellos es como, sí, es un deber cívico ir a votar. Lo conciben de otra forma. En cambio, el mexicano
es eso. También sabemos que la participación de los electores mexicanos en las intermedias, en las que no se elige presidente, es mucho más baja que cuando se elige un presidente. Allí el interés sube bastante. También los hábitos en función de las comunidades rurales y las comunidades y las ciudades. Creo que eso también, cómo son esas dinámicas o algunas viejas costumbres que no son tan buenas. Por ejemplo, el acarreo, el carrusel, tantas formas que se han creado alrededor de los partidos políticos para incentivar el voto. Creo que también, evidentemente, eso una encuesta le va a quedar, o una medición, digamos, estadística, va a quedar muy lejos de no controla todas esas cosas que se han ido formando a lo largo del tiempo, creo. Sí, efectivamente le resulta difícil capturarlo, pero quizás no tanto, y vuelvo a mi punto de esencialista prácticamente. Es como la esencia, o sea, lo que intentamos hacer es solo preguntar por quién va a votar, ¿sí? Entonces, asumimos, o sea, no asumimos, es como, más bien aceptamos que la única manera que tenemos de resumir todo eso es, en lugar de hacer 20.000 millones de preguntas y un estudio cualitativo súper profundo, simplemente preguntar por el resultado final, ¿sí? Por el outcome de todo ello. De hecho, vuelvo a Colombia, en 2018 había un desprestigio muy grande por las encuestas en Colombia, porque precisamente habían fallado mucho con el plebiscito por la paz del 16. Y entonces a un encuestador en concreto decidió que no solo iba a poner su encuesta sobre la mesa, sino que iba a tratar de hacer un modelo cualitativo, cuantitativo, mezcla, capturando todo eso. Aquí se le llama maquinaria a la cuestión del acarreo y el voto clientelista y demás. Iba a tratar de capturar la maquinaria, ¿sí? De votantes, de gente que no te lo iba a decir en la encuesta, de voto que dependía más de la presencia territorial de tal o cual partido. Y las encuestas fueron muchísimo mejores que el modelo cualitativo con muchas más variables que trató de construir este encuestador, que por demás es un muy buen encuestador, ¿sí? A mí, de eso de lo que me habla, no es que no existan todos esos fenómenos, no es que no importen, igual que no es que no importe la dimensión emocional, por supuesto que importa. La cuestión central es que si somos capaces de hacer bien una muestra y de hacer bien la pregunta de la manera más clara posible y, digamos, llegamos a la gente a la que tenemos que llegar, mi mayor miedo no es que con una pregunta no estemos capturando bien todas las dimensiones del voto. Mi mayor miedo con las encuestas siempre es que no estemos preguntando a la gente qué es, que nos estemos dejando a gente por fuera, que haya gente que no nos quiera responder, que haya gente a la que no estemos llegando. Ese siempre es mi mayor miedo, que haya gente que no esté representada en la encuesta. Es más de gente que no del tipo de pregunta. Si logramos capturar, o sea, como si aseguramos eso, yo creo que en la pregunta esencial está todo lo bien capturado a lo que podríamos llegar. Y eso teniendo en cuenta que, por supuesto, que hay elecciones muy distintas, y efectivamente las elecciones que no se perciben como tan decisivas, como decía Gabriel al principio, y ahora estaba también retomando Sonia con el tema de las elecciones intermedias, que decía Sonia, y le decía, pues a la gente no está ahí como súper emocionada hablando de quién va a ser el elegido para tal puesto de segundo o tercer nivel. Sí, efectivamente, eso es así, y de hecho otro fallo mítico y épico de las encuestas en los últimos tiempos se produjo en España en 2014, cuando en unas elecciones al Parlamento Europeo, que son unas elecciones de las que poca gente se preocupa en España, siendo sincero, todas las encuestas infraestimaron a un partido nuevo que en ese momento nadie conocía mucho, que se llamaba Podemos, que ahora todo el mundo conoce, y que lo que hizo Podemos fue aprovechar que precisamente es una elección en la que la gente vota de manera más relajada, más libre, está más dispuesta a probar, para decir, oye, pues mira, prueba con nosotros, ¿sabes? Y lo utilizó como ventana de oportunidad para sentarse políticamente. Entonces, todos estos aprendizajes, digamos, en la demoscopia, en la ciencia política, en la sociología, los tratamos de incorporar en la medida de lo posible. Pero sí, efectivamente, no podemos capturar del todo las estrategias, o sea, ni la emoción de la gente, ni las estrategias que sigue el oferente político, que obviamente es totalmente consciente
de la situación y del contexto, como este ejemplo que acabo de poner, y pues se aprovecha de él en el buen sentido, estratégicamente. Yo también lo haría, por supuesto. Si, vamos, o sea, lo que hizo Podemos en 2014 me parece una lección, o sea, una lección estratégica fabulosa y fantástica. Es como, joder, o sea, tengo una ventana de oportunidad, la gente está más relajada y tal, la aprovecho. Sin eso, probablemente Podemos no habría llegado a ser el partido que es. Gracias, Jorge. Y aprovechando que está nuestra compañera Almudena Barragán, quisiera preguntarle qué opina sobre el tema Salgado Macedonio y el tema de las encuestas. Parece ser que Morena ha descendido solo un poco en Guerrero. Almudena, ¿cuál es tu impresión sobre esto? Hola compañeros, es la primera vez que participo en un encuentro así, me alegro mucho de ver a tanta gente escuchando. Pues lo primero que me hace reflexionar mucho es que no tiene nada que ver la percepción que tenemos de la política desde el centro del país a lo que realmente está pasando en los estados. Y antes lo mencionaba un poco Sonia, también lo mencionaba Jorge, que a la gente pues tampoco le motiva tanto, ¿no?, votar si no tienen de repente pues algo que los empuje a hacer eso. Pero me llama mucho la atención en este reportaje, ¿no?, que ha servido para hacer este espacio, que las mujeres son las que más están renegando de votar a Morena, y yo creo que el caso Salgado Macedonio ha sido la guinda en el pastel de una serie de desdenes que ha hecho el presidente López Obrador, que ha tenido con las mujeres de este país, pues en el tema del aborto, en el tema del combate a la violencia, ¿no?, el de acabar con los feminicidios, y en la protección que ha hecho de Salgado Macedonio, pues como si fuera su candidato, ¿no? Ya no tanto como una cosa partidista, sino como algo personal. Al final, que Salgado Macedonio permaneciera donde estaba, pese a todas las denuncias de violación que tenía en su contra y todas las denuncias de acoso sexual, tenía mucho que ver con la defensa acérrima que hizo el presidente de él, ¿no?, y sumado al presidente por los dirigentes del partido. Entonces, es curioso que a Salgado Macedonio eso no le ha restado votos. Bueno, al final le acabaron sacando de la carrera electoral, pero por un tema de fiscalización, no porque las denuncias de las mujeres tuvieran el peso que quizá tendrían que haber tenido. Y a Salgado le sacaron por eso. Y sin embargo, en Guerrero siguen aceptando y siguen prefiriendo a su hija, que es la heredera de la candidatura, ¿no?, que llegó pues en el último mes de campaña para ocupar el lugar de su padre, y de hecho pues su programa es el programa de su padre y todo lo que decía su padre en los mítines, y de hecho su padre, pues ella está a la derecha de su padre en todos los mítines en los que se supone que ella tendría que ser la protagonista. Eso en Guerrero, por ejemplo, no les ha hecho perder tanto, pero yo creo que a nivel nacional sí ha perjudicado mucho a Morena. Y yo me imagino que Morena pues tendrá que hacer un balance de lo que ha pesado, ¿no?, el defender a Salgado Macedonio y el llevar a Salgado Macedonio a las boletas electorales y a ser el candidato, y a su hija, por tanto, cueste lo que cueste. Yo creo que, bueno, pues veremos, ¿no? Veremos cómo, si Morena paga un precio por ello. A mí eso me llama mucho la atención, me parece interesante. Sin embargo, en Guerrero, pues el peso que tiene Salgado Macedonio y su familia es tan grande y tienen tanto poder que bueno, pues todas las encuestas dicen que va a ganar, quizá con un menos margen, pero que es muy probable que sean más, que bueno, todo está por verse. Quizá y de repente tenemos ahí una sorpresa y no sucede así, ¿no? Porque en Morena, en Guerrero, también hay mucho descontento dentro del partido. Al final lo consideran un dedazo, lo consideran una especie de monarquía muy extraña, y hay mucha gente que lleva trabajando desde 2013, 2014 en el partido en Guerrero, fundando la 4T allí, que no están en absoluto de acuerdo con lo que se ha decidido respecto a Evelyn Salgado Pineda. Es todo. Gracias, Almudena. Adelante, Jorge. No, sí, es solo por remarcar lo que está comentando Muna, o sea, la cantidad de capital político que López Obrador ha invertido en este caso es algo súper llamativo desde fuera, muy, muy llamativo desde fuera, pero creo que se entiende efectivamente mejor desde dentro, como decía, fuera del centro, como decía Muna. O sea, es como... sí, o sea, es una cantidad de capital político personal invertido brutal, pero parece que no, que las cuentas sí le van a salir. O sea, y eso es, o sea, con respecto a la elección de Guerrero, al menos.
aunque probablemente, como también estabais comentando, le esté suponiendo un coste a nivel nacional. Parece que el análisis coste-beneficio que ha hecho López Obrador, desde un punto de vista cínico estratégico, es el correcto. Y eso también nos debería servir de, digamos, de aviso, porque muchas veces los que estamos trabajando todo el día con datos y estamos manejando todo el rato datos, solo nos fijamos en los datos y se nos olvida que los datos están influidos, es decir, las encuestas están influidas por las decisiones que toman los líderes de cualquier color ideológico, que aciertan en las decisiones, aquellos que aciertan y que por tanto mueven tendencias, la oferta política. Porque con las encuestas solo estamos viendo es la demanda y no la oferta. Y los líderes están ahí precisamente, López Obrador y cualquier otro, porque disponen de ese olfato, disponen de esa capacidad de definición hasta cierto punto de tendencias. Además, Jorge, solo un apunte, era bastante evidente y lo han reflejado todas las proyecciones hasta ahora, que si López Obrador hubiese cedido en algún momento y hubiesen puesto al principio, digamos, antes del 8 de marzo, como gesto, hubiera podido hacerlo, y pues Morena, como cualquier otro candidato, la hija o quien fuera del partido, pues probablemente seguiría encabezando las encuestas, y esto dentro de Morena deben saberlo. Y ahí hay pues por eso es tan llamativa esa estrategia y esa, digamos, estamos analizando la demanda, pero ¿cuál es la oferta? Es llamativa porque parece una clásica, digamos, imposición de quien manda, que toma una decisión y no quiere rectificar. Pues hemos visto en millones de casos, no quiere rectificar porque puede ser un gesto, puede ser interpretado como un gesto de debilidad, por los vínculos que hubo en su momento entre Salgado Macedonio y López Obrador, que crecieron juntos en el mismo partido, en las filas del PRD, que pueden existir elementos que trascienden, digamos, el cálculo político, tienen que ver con intereses locales más complejos de gestionar. Bueno, una serie de elementos, pero sin duda es bastante significativo que pese a la presión. De hecho, López Obrador hizo campaña con esa presión. Y bueno, tratando de presentar paradójicamente a un político que fue, como bien cuenta Almudena, pues fue excluido por un tema de fiscalización, pero tratando de presentarlo como víctima, ¿no? Es una total y absoluta paradoja. Perfecto, gracias, Francesco. Bien, pues llegó la hora de cerrar el espacio. Hemos estado aquí 2 horas fascinantes en conversación, como decía Jorge, debatiendo los temas que se tienen que, pues, comentar en una democracia. Y bueno, pues Twitter ha lanzado este nuevo espacio. Yo quisiera pedirle a Sonia Corona una última ronda y a cada uno de nuestros compañeros para hacer el cierre y agradecer a quienes nos han acompañado en esta segunda transmisión. Bueno, en la primera se nos cortó, en esta segunda se sumaron más personas. Agradecemos mucho su participación y su escucha. Adelante, Sonia, ¿con qué reflexión te despides? Pues creo que la encuesta que presentamos hoy en El País y que en las próximas horas estaremos presentando un poquito más de información, los invito sobre todo a que la lean, a que la miren. También creo que es bien importante tomarnos en serio las elecciones, aunque no nos parezcan tan atractivas como en otros casos, pero creo que inciden bastante en nuestras vidas, aunque
creamos que no lo son tanto. Y bueno, al final el asunto es tener información. En el país les ofrecemos un montón de información que está a su disposición, pero también hay muchas otras formas de llenarse de información, porque yo creo que el mejor voto al final es el voto informado, es el voto que se hace con la seguridad de lo que se quiere conseguir emitiendo ese voto de esa forma. Muchas gracias a todos por el día de hoy, y pues más información, ya saben, en El País México. Gracias. Gracias, Sonia. No sé si Jorge. Pues la verdad me queda poco por añadir a lo que ya ha dicho Sonia. De nuevo, muchas gracias a todo el mundo por acompañarnos 2 horas. Yo creo que no ha estado casi nadie, pero puesto este rato. Y pues sí, efectivamente seguiremos minando datos, observando datos de esta encuesta. Quedan muchos datos, es una encuesta súper jugosa, de la que vamos a estar sacando más cosas, como decía Sonia y como anticipó antes Francesco. Y sí, y pues en cualquier caso, antes, durante y después de estas elecciones seguiremos mirando numeritos y tratando de, no sé si arrojar luces, pero al menos sí apuntar ciertas linternas hacia ciertos puntos de la actualidad y lo que queda por venir, que esperamos pues sea útil para todo el mundo. Gracias, Jorge. Santiago Rodríguez, de Simo Consulting, ¿con qué te despides? Bueno, pues primero agradecerles a todos la invitación, a todas las personas que nos estuvieron escuchando. Me quedé por ahí con un datito en el tintero que quise decir. En las elecciones de 2018 el voto por Andrés Manuel fue casi paritario. Es decir, fue 51% de hombres, 49% de mujeres. Ahorita sí ya estamos viendo una diferenciación un poquito más grande. Tenemos 47% de hombres y solo 42% de mujeres. Entonces sí podemos ver ya un costo que le está surtiendo esto a Morena, ¿no? Fuera de eso, pues nada, un poquito nada más recordar, complementando un poco lo que decía Gabriela Marketing, bueno, pues que hay que tomar en cuenta cuáles son las bondades y las limitaciones de una encuesta, ¿no? Nosotros sacamos una radiografía de una semana específica, que son 3 semanas antes de la elección, y que, bueno, pues obviamente cualquier evento político significativo puede mover estas preferencias. Es una radiografía, hay que verlo con estos ojos, y que generalmente a la recta final de las elecciones pueden darse algunas variantes, ¿no? Fuera de eso, creo que tenemos estimaciones bastante sólidas y que han sido bastante bien reflejadas por los redactores en el país. Muchas gracias. Gracias, Santiago. Y cerramos esta ronda de despedida con Francesco Manetto. Muchas gracias, Lalo. Yo un poco incidir en lo que acaban de comentar Santiago y Jorge, contestándole a la maestra Barkentin. Jorge acaba de decir, pues seguiremos hablando de numeritos. Santiago pues ha recordado que una encuesta es una foto fija, ¿no?, de un momento que puede cambiar y que puede, bueno, pues recoger más adelante, mañana mismo, si pasara algo, otro clima. Y yo pues les invito a confiar en las encuestadoras serias y en quienes trabajan con datos y en quienes también, igual de importante como Jorge, sabe interpretarlos. Jorge además ya estamos a una hora adecuada, pues es buen cocinero, y la cocina tanto en las encuestas, que no es nada malo, es simplemente pues tratar de interpretar todo ese mare magnum de elementos a menudo impalpables que tienen que ver con lo que está detrás de la decisión del voto y con lo que creemos que nos interpela en una determinada elección. Entonces, pues les invito a confiar pese a todos los errores que
que pueden tener las encuestas, pues también pues, se puede añadir el caso de las elecciones en Estados Unidos, de Trump o del Brexit, etcétera, aparte que además fueron todas seguidas, ¿no? Y el proceso de paz en Colombia, el referéndum. Pero detrás hay grandes profesionales y hay grandes intérpretes y cocineros. Muy bien, Francesco. Pues bueno, muchas gracias a todos por escucharnos, por acompañarnos. Despido a mis compañeros, Francesco Manetto, corresponsal de El País en México, a Sonia Corona, jefa de redacción de El País en México, a Santiago Rodríguez, de Simo Consulting, y a Jorge Galindo, pues analista de datos, que nos acompaña esta noche desde Bogotá. Y también invitarles a que revisen esta encuesta, la tenemos publicada en elpaís.com y también la pueden revisar en un hilo que está fijado en nuestra cuenta de Twitter en El País México. Gracias por acompañarnos en este primero de muchísimas salas de conversación. Nos escuchamos próximamente y que tengan buena noche. Hasta luego. Se despide de ustedes Eduardo Rodríguez Soto. Muchísimas gracias a todos. Adiós. Gracias a ti, Eduardo. Buenas noches y gracias a todo el mundo. Gracias. Buenas noches.